Hola a todas y todos. Continuamos con lo que es la unidad de desarrollo psicológico de 929, o sea, adolescencia. En este caso vamos a trabajar con la fotocopia de Grifa sobre esta etapa. Vamos a focalizar en lo que es la rebeldía del adolescente, pero sin dejar de lado otros aspectos centrales, ya que el autor justamente hace un recuento de lo que son las características psicológicas centrales de esta etapa. Va a ser también una clasificación entre adolescencia inicial, media y final. Ustedes igual tomen la que trabajamos en la primera fotocopia del resumen que yo les hice. Pero el autor va a marcar cuestiones muy interesantes en torno a lo que él considera las dos grandes construcciones o dos grandes revisiones que tiene que hacer el adolescente, que tienen que ver con la construcción de la identidad y de los vínculos de intimidad. Con respecto a lo que es la identidad, piensen que el ser humano obviamente se basa o se apoya en lo que el psicoanálisis va a llamar las identificaciones primarias, que las identificaciones primarias obviamente tienen que ver sobre todo con lo transmitido por los padres, por los hermanos, pero que la construcción de identidad justamente no se reduce solamente a ellos. Y es en la adolescencia donde van a empezar a entrar en juego otro tipo de identificaciones. Por ejemplo, con el grupo de pares, que es lo que el autor va a llamar, tomando obviamente lo que es la teoría psicoanalítica, las identificaciones masivas cruzadas. Al igual que hemos visto con la edad escolar, en la adolescencia y sobre todo en la adolescencia temprana de 8 a 12, también hay una suerte de diferenciación entre sexos, que al correr de las décadas, y cada uno empieza a ver la influencia de los factores culturales, se fue aminorando, pero que todavía continúa y que tiene que ver obviamente con una cuestión lógica. Ocurren todos estos cambios de la pubertad y el adolescente está tratando de reconstruir su identidad, quién es, de rever su esquema corporal, con la pulsión genital en auge, desbordando el psiquismo como hemos trabajado la vez pasada, y esto inevitablemente va a generar una diferencia y una distinción entre sexos. Esto sumado a lo que vamos a trabajar el día de hoy de la rebeldía, puede hacer que el adolescente se vuelque a un grupo de pares con características similares, buscando generar esa identificación en donde justamente está buscando, alejándose de sus padres y buscar romper con cierta identificación o con ciertos aspectos de identificación con ellos para reconstruir y reelaborar su identidad, que van a hacer que justamente se apoye y les dé una importancia central mucho mayor todavía que en la edad escolar. Pues en la edad escolar de última, el grupo de padres le da la espalda, vuelve con los padres y listo. En este caso no. Por eso es fundamental, y piénsenlo ustedes de su rol como profesores, que tengan en cuenta justamente la interacción que se da entre el grupo en general y entre los subgrupos también, porque si no algún alumno, alguna alumna es marginado, es marginada, van a ver que esto va a tener una repercusión significativa en su psiquismo, en su autoestima, porque ya no tiene justamente esa apoyatura en los padres, o por lo menos ya no tiene el mismo significado psicológico que sí lo tenía en la anterior etapa. Por eso la importancia del rol de futuros profes de poder integrar justamente a la totalidad de los alumnos y alumnas más allá de sus características de personalidad puntuales. Uno de los riesgos es que el adolescente genere identificaciones negativas, sí, que esta en parte tiene que ver obviamente con su historia de vida, pero que en parte a veces tiene que ver, por supuesto, en cómo va procesando lo que le va ocurriendo. Piensa en lo que hemos trabajado en términos psicoanalíticos, de lo que es eh, el mecanismo de la desmentida, la decisión del yo, y la parte del yo vinculada a lo pulsional, al placer, al ello, sin miramientos, a la realidad que a veces genera estas identificaciones con modelos negativos, llevándolo a distintos tipos de conductas destructivas o autodestructivas. Sí. Eso con respecto a lo que es la construcción de identidad, que luego lo va a llevar a rever, y esto es algo muy interesante, no solamente en términos teóricos, sino pues, quizás para ustedes también. A fin de cuentas, gran parte de ustedes son adolescentes y sobre todo adolescentes tardíos, en términos de franja, más allá de lo relativo, obviamente, como ya hemos trabajado, que tiene los rangos cronológicos, y que tiene que ver después con la construcción de lo que es el sentido de la vida. En tanto uno proyectar querer buscar un camino, buscar querer construir algo para uno mismo, buscar en ese sentido tomar decisiones, sabiendo que cada decisión que uno toma implica dejar de lado otra, así que eso tarde o temprano va a tener también una repercusión en uno. Me estoy adelantando, pero es lo que vamos a trabajar en Psicología 3 cuando veamos adultez como la crisis de la mediana edad. Pero tengan en cuenta que en términos de identidad, el adolescente va a pasar de una identidad eh, asumida a una, perdón, una identidad reconocida a una identidad asumida.
Una cosa es el lugar que se le daba en la casa, el lugar que le daban los padres, los hermanos. En este momento, buscando reelaborar su identidad, buscando reelaborar un montón de aspectos personales, va a tener que buscar él qué lugar quiere darse en el mundo. Ya no va a ser el lugar que le den, sino que el lugar él quiere tener. Y esto implica, entre otras cosas, tomar decisiones, jugársela, sabiendo que hay cosas que pueden salir bien, sabiendo que hay cosas que pueden salir mal, que hay cosas que uno pueda querer sostener o no con a lo largo del tiempo, y todo lo que esto implica a lo largo de plantearse un proyecto de vida y tratar de encontrarle un sentido a la vida. Por eso léanlo más allá, digamos, de lo que estamos laburando en términos de cumplimiento de cierto programa y demás, en términos personales, porque les puede servir sobre todo esto que me estoy refiriendo al sentido de la vida, es la última parte de la fotocopia antes de que se meta en la cuestión más lógica piagetiana, y eso por favor evítenlo, porque en todo caso tenemos una fotocopia bien específica para trabajar esta vida operatoria formal. Esto con respecto a lo que es la identidad. Y con respecto a los vínculos, va a resaltar, tal cual como trabajamos con la fotocopia psicoanalítica, de lo que le va a llamar esta indiferenciación entre la identidad y la elección de objeto, en el sentido de que en muchos casos se juega una lógica de enamoramiento, de idealización del otro, de resaltar determinado aspecto, de buscarse uno mismo en el otro, que es lo que justamente genera esa dificultad a la hora de que luego, tarde o temprano, surgen las diferencias y por eso es que los vínculos cuesta que se sostengan. A fin de cuentas, eso es la diferencia entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento implica idealizar, es mi media naranja, es perfecto, es igual que yo, bla, 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 cuando uno en realidad comprende que por más que tengamos gustos similares y sean múltiples, no hay dos personas iguales en el mundo. El amor implica justamente ver una totalidad e incluso ver esas diferencias y poder aceptar esas diferencias, poder justamente amarlas. En cambio, el enamoramiento implica esta idealización, que es la que va a marcar el autor, que es propio justamente de lo que es la adolescencia. Con respecto a la rebeldía, como ya les dije, tiene que ver justamente con la construcción o la reconstrucción, justamente, mejor dicho, de identidad. Uno ha estado bajo la falda de la madre toda la vida, uno ha estado idealizando a los padres, entonces el alejamiento para reconstruir quién es no va a ser fácil, sí. Entonces, el adolescente baja del pedestal a los padres y los pone en el peor de los infiernos. Resalta lo negativo o si es necesario lo va a inventar por una cuestión netamente psicológica, para no sentir culpa. Insisto, si ustedes han estado bajo la falda de su madre y bajo la tutela de su padre toda su vida, no se van a alejar sin sentir malestar. Entonces yo resaltando lo negativo, inventándolo como adolescente, no voy a sentir tanta culpa. Es algo parecido, por ejemplo, cuando ustedes ven gente que se pelea con la pareja y de golpe pasó a ser del amor de su vida el peor monstruo del mundo. Y que uno en broma le dice, ¿qué pasó? Estaba todo re bien el amor de tu vida y era que se separaron, es la peor porquería. Y uno se da cuenta que eso ocurre en muchos casos cuando a la persona todavía le siguen ocurriendo cosas, o no tolera la distancia, o le cuesta hacer el duelo, y entonces resalta o inventa lo peor y utiliza el odio como un mecanismo para tomar distancia sin sentir tanto malestar. También, obviamente, y esto a título anecdótico, no porque se los vaya a evaluar, les muestro la importancia que tiene el odio a nivel psicológico. A fin de cuentas, el odio es una emoción básica. Les digo porque eso es a veces un punto de conflicto, quizás, con lo que son algunas religiones, que para algunas religiones el odio es negativo, es malo, no sirve. El odio en ese sentido es una emoción básica con la que nace el ser humano y tiene múltiples funciones psicológicas, entre otras cosas, soportar a veces ciertas distancias sin sentir tanta culpa como estamos trabajando ahora. Hay cuatro formas de rebeldía y hay cuatro formas de respuestas de los padres frente a los distintos tipos de rebeldía. La primera rebeldía es la rebeldía pasiva, que tiene que ver con una rebeldía justamente muda, con una suerte de añorar, volver a ser el niño que eran, volver a sentirse seguros, de no poder procesar los cambios, de no poder tolerar las nuevas responsabilidades que tiene el adolescente por sobre el niño. Es, en ese sentido, una suerte de extensión de lo que yo les marcaba en la adolescencia temprana, que el adolescente temprano quizás le cambia el cuerpo y necesita procesar esos cambios. Hay, como dice el autor, una mayor interioridad en el sentido de que al romperse parte de las identificaciones con los padres y tener que ir procesando todos estos cambios, se genera cierta sensación de vacío interior que es perfectamente normal y que entonces parte de esa interioridad implica que el adolescente temprano pasa, por ejemplo, muchas horas encerrado en su pieza, meditando, procesando, queriendo estar solo. Hasta uno diría no hay ningún inconveniente. El problema es que en la adolescencia media, porque a fin de cuentas estas rebeldías ocurren sobre todo en la adolescencia media y en algunos casos en la adolescencia tardía,
que tengan una extensión de esa misma interioridad, regresión y meterse para el interior, por decirlo de cierta forma, que sí tiene una connotación negativa. Entonces, la rebeldía justamente pasiva implica eso, que el adolescente se retrae, que le cuesta abrirse al mundo, que le cuesta interactuar, que añora volver a ser el niño que era con todas las seguridades que él sentía que ya no tiene y que se han perdido. ¿Sí? Después tenemos la rebeldía agresiva, o para ser más preciso, violenta, porque una cosa es la agresividad en términos de una postura, en términos de descarga, y otra cosa es cuando esa agresividad yo la llevo a dañar al otro, ahí estamos hablando justamente propiamente de violencia, que tiene que ver justamente con la rebeldía en donde se busca dañar. También tiene una característica similar con la rebeldía pasiva, y es que justamente estos cambios que están ocurriendo no los puede procesar, siente impotencia, siente frustración. En muchos casos se genera rencor con los padres por estos cambios y el sentir que no puede dominarlos y manejarlos, y tiende a responder justamente de forma violenta. Después tenemos lo que es la rebeldía transgresiva, que tiene que ver con oponerse a ciertas normas sociales, que es una rebeldía que suele ser, digamos, más extrafamiliar que familiar, y que tiene que ver con, puede ser lo que es la militancia, también puede ser con actividades dentro de lo que es el ámbito de la religión, en donde lo que buscan es una suerte de identificación con una ideología, oponiéndose a otro tipo de ideologías. En ese sentido uno diría, bueno, no habría ningún inconveniente. El inconveniente mayor sobre todo ocurre cuando la persona detrás de esta ideología no se da cuenta que cae en una lógica mercantilista. Piénsenlo, por ejemplo, en toda la gente que tiene el tatuaje del Che Guevara. Si ustedes agarran a toda la gente que tiene el tatuaje del Che Guevara y le preguntan quién fue el Che Guevara, van a ver que muchos directamente saben poco o directamente nada. Pero en el momento les llamó la atención, la imagen o algo puntual que les dijeron, y uno ve que tiene el dichoso tatuaje. Entonces, una cosa es una militancia o una oposición a las normas sociales como una cuestión ideológica, como una cuestión en ese sentido de posición política, de postura frente al mundo crítica, y otra cosa que sin darse cuenta entren en una vorágine y en una repetición, más para sentirse incluidos, más para formar parte de un grupo y sin darse cuenta que detrás de eso muchas veces hay intereses mercantilistas o políticos partidarios en sentido ya no de posición ideológica, sino de partidos políticos buscando captar gente para su provecho y no porque la persona esté justamente eh, dando cuenta de su ideología y de su posición justamente eh, política y de lo que quiere y busca en el mundo. ¿Sí? Por último tenemos lo que es la rebeldía progresiva, o a veces a mí me gusta llamarla democrática, que tiene que ver justamente con poder expresar lo que no está de acuerdo, poder discutirlo, poder debatirlo, pero de una forma respetuosa y obviamente entendiendo que hay normas que sí se pueden modificar, que tienen cierta flexibilidad y hay otras que no. Les doy un ejemplo. Vas a bailar, quiero que vuelvas a bailar a las 3 de la mañana. Y la cosa es que el adolescente con argumentos le diga, mira, a las 3 de la mañana casi no hay transporte público, la calle es muy peligrosa, prefiero volver a las 7 8 de la mañana que ya es de día, hay transporte público. Ahora bien, ¿vos querés que vuelva a las 3 porque a las 12 comemos con toda la familia, los abuelos, esto, lo otro? Perfecto, yo vuelvo a las 7 8. Dormiré 3 4 horas, a las 12 estoy en la mesa. Entonces, fíjense justamente cómo cambia de una rabieta de adolescente que me quiero volver a tal hora porque sí, esto, lo otro, de poder argumentar, de poder cuestionar de forma hasta amorosa, uno podría decir, ciertas normas o preceptos de los padres, o posición de los padres, pero de esa forma que uno haga de una forma justamente agresiva o violenta. Pero esto genera también la contraparte, no es lo mismo un padre que busque justificarle por qué quiere que vuelva a las 3 de la mañana, que sea para comer en familia, por respetar cierta tradición o cultura, que quiere que vuelvas a las 3 de la mañana porque sí. Ahí estamos, por ejemplo, en que una de las formas de respuesta de los padres puede ser a través del ejercicio de la violencia, a través que hemos visto de parte del adolescente agresivo o violento, en este caso tenemos lo mismo. Padres autoritarios que quieren imponer, que no entienden que justamente su hijo ya no es un niño, es un adolescente, y las normas se supone que son con una lógica de un bien común, con lo cual tiene que empezar a argumentar. No es hacer porque sí, porque soy el dueño de casa, sino justamente que haya una razón y un motivo que justifique el cumplimiento de determinadas normas, reglas de comportamiento, etc. ¿Sí? Esa es una de las formas de respuesta de los padres. En otros casos tenemos lo que es una forma de respuesta de los padres negacionista,
que tiene que ver con no asumir que su hijo es un adolescente, seguirlo tratando como un niño, ver en ese sentido el crecimiento como algo negativo, como que le está quitando el amor, porque obviamente que el adolescente le va a empezar a dar cada vez más bolilla a sus compañeros y amigos adolescentes que a los propios padres, el pretender nuevamente que las cosas sean como antes, vincúlenlo por ejemplo con la forma de rebeldía pasiva del adolescente, entonces una vez que todo el tiempo lo celan, lo controlan, le siguen haciendo presentes como si fuera un niño, le siguen dando ese lugar, no se le da lugar a su palabra, a sus tiempos, a su intimidad. Esto en muchos casos también tiene que ver con utilizar al adolescente para tapar un montón de cuestiones. ¿Sí? Entonces, el hecho de crecer y que de golpe tengan más tiempo para ellos mismos o para la pareja, los descompagina porque pusieron todos los huevos en el misma canasta. Entonces, en muchos casos genera esta postura frente a la rebeldía de los adolescentes de tomar una postura negacionista. Otra postura es la postura evitativa, el considerar que el padre es el amigo y no el padre de su hijo, y esto en muchos casos genera un montón de respuestas muy negativas de parte del adolescente, que en muchos casos incluso implica el ejercicio de la violencia, porque el adolescente siente que no hay un pilar en el cual sostenerse y que entonces esto le permite avanzar y avanzar total. Si mi viejo y mi vieja no me van a decir nada, si mi padre y mi madre no me van a decir nada, sigo avanzando, o que descoloca justamente al adolescente, cuando una cosa es que el adolescente uno le suelte la mano, pero no significa que uno no lo va a ir guiando, no va viendo qué camino justamente va tomando y puede ir orientándolo. Esto es muy propio también de nuestro contexto. Piense que con la dictadura hemos tenido tal impacto social y cultural que continúa hasta el día de hoy, y también obviamente a nivel psicológico, que hace que muchas veces el ejercicio de autoridad se lo confunda con el autoritarismo. Una cosa es imponer mi voluntad, ejercer mi poder, eso es autoritarismo, y otra cosa es consensuar, que eso es lo que hace justamente una autoridad. A una autoridad uno le da el poder, pero porque uno confía en esa autoridad. Muchos confunden autoridad con autoritarismo y entonces consideran que poner ciertas normas, ciertos límites, ciertas reglas es autoritario y entonces evitan ese ejercicio y en muchos casos se terminan invirtiendo el orden y muchas veces se termina siendo más el hijo el que le pone los límites al padre que el padre que le pone límites a los hijos. Y en eso soy tajante y me encanta justamente como le dicen, por ejemplo, autores como Stony Church, en donde dicen que no hay nada más patético que el padre que quiere ser el amigo. El padre tiene que ser el padre. Lo que pasa es que acá fíjense cómo se empiezan a poner en juego aspectos psicológicos de los padres. El adolescente cuestiona normas, cuestiona pautas. Si los padres están seguros, están estables, están equilibrados, pero al mismo tiempo están permeables a darle lugar a ese cuestionamiento, a rever ellos mismos, a veces pautas que uno tiene de generación entre generación, con respecto a la familia, a la vida y demás, no va a haber problemas. Pero en muchos casos, obviamente, uno ve que ya los padres vienen trastabillando en términos psicológicos, en términos personales, en términos de valores, en términos de creencias. Entonces, a veces se grafica al adolescente como que el adolescente pone a prueba a los padres, a ver qué tan firmes están. Y ahí es donde uno ve que muchas veces la respuesta de los padres es de esta forma, pero no ya porque justamente el adolescente esté fallando, sino porque en muchos casos los padres son los que no están estables, los que psicológicamente no están bien, los que están pasando momentos de crisis y entonces no toleran ese cuestionamiento y terminan tomando una postura evitativa, una postura negacionista o una postura autoritaria. Por último, tenemos la misma respuesta progresiva de parte de los padres, que es transmitir normas, transmitir ciertas reglas, pero ser flexible también ese cuestionamiento, poder tomar, que se puedan debatir. Bueno, no los quiero aburrir más, que ya llevamos casi 19 minutos de video. A grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan enfocar con respecto a esta fotocopia. Por WhatsApp seguiremos dándole otra vuelta de tuerca en caso de que sea necesario. Muchas gracias.